Esta guerra, un mes de esta invasión, un mes con los saldos que ya hemos platicado, con los dramas, con los distintos rostros de esta muy dura realidad, de los desplazados, de los refugiados, de las sanciones económicas, de los daños que lucen irreparables. Un mes ya. Fausto Pretelín, Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Stephanie Naro, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Muy bien y de buenas. Muy buenas noces. Gracias por estar acá. Jaime Sánchez Usarrey, Jaime. Manuel. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un mes. ¿Se ve más cerca? ¿Se ve más lejos hoy, Stephanie, una posible salida a la guerra, a esta invasión rusa? Creo que se ve cada vez más lejos el hecho de que ya el mundo esté dividido, China mandando mensajes, Estados Unidos, Rusia sin detenerse, nos habla de que la paz se está sumando de una manera muy tímida en un momento muy crítico a nivel mundial, porque más allá de este conflicto en Ucrania, también hay que recordar que la inflación está consternando al mundo de manera económica y esto puede agravarlo aún más porque se viene una segunda disrupción de la cadena de suministros. Además veníamos de una crisis económica global, ¿no? Y ahora los precios del petróleo, por ejemplo, estas sanciones, digamos, o estas imposiciones del propio gobierno de Vladimir Putin de, quieren mi gas, paguen en rublos, no aceptamos dólares, no aceptamos euros. ¿Cómo lo ves, Jaime? El conflicto militarmente se ha estancado. Es decir, los rusos, con la expectativa que tenía Putin de una guerra relámpago, una blitzkrieg, obviamente fue un fracaso total. Hubo un mal cálculo de diversas maneras. No valoró en ningún momento la capacidad y la resistencia que iba a tener el pueblo heroico ucraniano. Y por otro lado, tampoco valoró lo que iba a pasar con Occidente ni la fortaleza que iba a tener Biden para responder a todo esto, ¿no? Y militarmente, pues esto está estancado. O sea, los rusos no han podido cumplir su objetivo, pero al mismo tiempo los ucranianos están en una situación verdaderamente prácticamente imposible porque están defendiéndose con lo que tienen. Y esto ha escalado justamente a que los bombardeos sean sobre las ciudades y afecten fundamentalmente a la población civil, ¿no? Entonces, esto se va a prolongar. No se ve cómo los ucranianos finalmente van a poder hacer una contraofensiva. Lo está pidiendo Zelensky, tanques y aviones, pero esto parece que no va a llegar. Entonces, esto va a ser un estancamiento. Y no se ve que Rusia se vaya a salir tampoco. Eso, yo lo considero completamente imposible. O sea, para Putin una derrota de esta naturaleza sería una catástrofe política enorme. Hay quien tiene expectativas, como hay un artículo muy interesante de Fukuyama, que dice que sería inminente después de una derrota la caída de Putin y como una especie de renacimiento de la democracia. Bueno, es un escenario, el mejor escenario que podría ocurrir. Pero como quiera que sea, esto va para largo. Seguramente van a seguir los bombardeos en las ciudades y habrá que ver cuál es el desenlace finalmente en esta resistencia que ha tenido, heroica, insisto, el pueblo ucraniano y que además ha sido muy efectiva, porque finalmente ha logrado contener a los rusos. Fausto, ¿qué te parece? Bueno, pues todo depende de cuáles son los objetivos ya del presidente ruso. Sí, yo creo que coincido, ¿no? De que no logró rápidamente lo que quería. Y pues la joya de la corona es la capital está resistiendo. Tienen ahí a los generales ucranianos más experimentados. Y si bien es cierto que hay ciudades que sí están destrozadas, ¿no? O sea, yo creo que esta decisión que tomó el presidente ruso, que toma por sorpresa a muchos, deja como resultado, yo creo, dos aspectos. Primero, la información de inteligencia de Estados Unidos, que es muy buena. El presidente de Estados Unidos, Biden, yo creo que por estrategia de comunicación tomó la decisión desde enero de decir: ya vienen. Prácticamente decía cuántos miles de soldados estaban en la frontera. Y un segundo elemento es lo que pasa en Europa, que no está en sintonía necesariamente o al 100% con Estados Unidos. Es decir, Europa es el principal afectado, es de alguna manera el que está. Los 27 países de la Unión Europea pues están en diferentes velocidades, ¿no? Alemania empezó muy abajo, pero rápidamente se puso a tono. Es decir, Alemania, cuando deja el poder Angela Merkel, llega Scholz y en 2 días después de la invasión ya estaba tomando decisiones de que iba a ayudar con armas a Ucrania. Yo creo que ese es un giro estratégico muy importante, ¿no? ¿Podemos hablar a estas alturas de ganadores y perdedores, de que alguien va ganando o alguien va perdiendo? ¿Podemos? Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién va ganando? Es evidente que va perdiendo el presidente ruso.
Va perdiendo Putin entonces. Sí, O sea, que inició la guerra está perdiendo la guerra. Sí, sí le está perdiendo porque no logra su objetivo. Logra que la OTAN se esté robusteciendo, se está recreando, se está reinventando la OTAN. Macron había dicho que ya tenía pues prácticamente una muerte cerebral. La Unión Europea también se está cuestionando. Está ganando la Unión Europea. Está poniéndose de acuerdo en menos de un mes en aplicar sanciones. Yo creo que ese es un elemento importante. Sí convencieron a Alemania de que vaya cortando suministro de compras de gas. Obviamente no lo va a hacer 100% ya, va a llevar años, porque tener una dependencia del 65%, 60% del gas sobre el gas ruso, pues no es tan fácil. Pero sí, creo que sí es uno de los ganadores. Es decir, gana la cuestión. ¿Por qué? Porque el presidente ruso vio debilitado al presidente de Estados Unidos con la salida de Afganistán, vio debilitada a la Unión Europea. Hungría, Polonia, sobre todo Hungría, tiene acercamientos con él o ha tenido acercamientos y creo que ese es uno de los grandes ganadores y perdedores al día de hoy. ¿Coinciden? ¿Ganadores, perdedores? Yo creo que perdemos todos a nivel mundial con esta guerra. Los ucranianos con su país destruido, con el número de muertes que llevan, también el número de soldados rusos, los rusos con la inflación del 20% que les espera este año, con las 80 medicinas que ya no encuentran en las farmacias, con la escasez de azúcar, trigo. Tenemos que, por ejemplo, que Egipto ya le pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional porque ya no puede costear el trigo ni tampoco los costos de la gasolina. Recordemos que el pan está subsidiado en Egipto porque está en las 3 comidas y cuando no lo pueden comprar los egipcios hay protestas. La última vez que pasó en el 2011 derrocaron al presidente Mubarak. También aquí en México lo vamos a sentir con el aumento del maíz. Todos perdemos con esta guerra porque estamos en un sistema globalizado que está interconectado. Esta es la mayor diferencia entre lo que estamos viviendo ahora con la Guerra Fría. No es tan fácil dividir al mundo en 2 bloques. También Europa está perdiendo con el aumento de los energéticos. Cuando Vladimir Putin dice que ya los va a cobrar solamente en rublos, el rublo comienza a fortalecerse, pero suben los precios, dicen que pueden llegar hasta los 200 precios por barril por petróleo. Perdemos todos en esta guerra. Todos perdemos, dices. Entonces, ahora, las sanciones económicas que se han venido tomando, ¿están ayudando a desactivar el conflicto? Porque pues, las sanciones ya tienen ahí semanas y ahí tienen las mismas semanas las tropas de Vladimir Putin bombardeando, avanzando o estancadas, pero en territorio ucraniano. ¿Sirven o no están sirviendo, Jaime? Bueno, lo dijo el propio presidente Biden, ¿no? Dijo que las sanciones no van a tener un efecto inmediato y que no iban a contener a Putin, que esto va a tener un efecto de largo plazo, de mediano plazo, y que pues esa es la intención de las sanciones, ¿no? El otro elemento relevante es que tenemos a Europa que está apoyando claramente, bueno, y por supuesto Estados Unidos con material bélico a Ucrania, y esto le ha permitido sobrevivir a esta ofensiva. Entonces, pues eso es un hecho. Va una cosa complementada con la otra. Y efectivamente hay costos para todos, como dice Stephanie. Hay costos para todos, pero los costos en el caso de Rusia pues pueden ser obviamente dobles, por la presión económica de las sanciones por una parte y por otra parte por la cantidad de muertes. O sea, si las cifras que ha dado estimadas la OTAN sobre la cantidad de muertes que oscilan entre 7,000 y 15,000 soldados rusos, esto va a crear una presión fuerte en el interior de Rusia. Y está el hecho, aunque son cifras finalmente, también de las cifras que se hacen mediante, estimaciones, de que aproximadamente 40,000 soldados habrían entre muerto, desaparecido o están heridos o han sido aprendidos o capturados, ¿no? Si esa cifra fuera real, pues Rusia está en una situación muy complicada, porque efectivamente si el conflicto se prolonga y si además, más allá de que pudiera tomar la capital, Kiev, persiste una resistencia muy fuerte, tendría que introducir más fuerzas, más tropas para poder tratar de controlar esta situación. Entonces, en el mediano y largo plazo para Rusia esto es bastante complicado y pues habrá que ver cuál es el desenlace. Perdemos en ese sentido, pues sí, perdemos todos.
pero hay mayores perdedores que otros, ¿no? ¿Hay algo más que pueda hacer el mundo? Sí. ¿Hay algo más que pueda hacer el mundo? Porque están las sanciones y dices, bueno, Biden asegura que estas no se van a, digamos, no se agotan en el corto plazo, que las van a resentir sobre todo en el mediano y largo. ¿Hay algo más que pueda hacer el mundo? Hay un compromiso de Occidente en esto, ¿no? Y es que en 1994 Ucrania cedió todas sus armas nucleares, que eran bombas y aviones bombarderos nucleares, etcétera, a cambio de un pacto que firmó con la Federación Rusa, con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y ese pacto supuso la entrega de estas armas en 94 a cambio de la seguridad de sus fronteras. Obviamente Putin o Rusia violó ese pacto, pero esa firma está establecida por parte de Estados Unidos y por parte de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ¿realmente Occidente se puede mantener al margen como se ha mantenido? Por supuesto, es un cálculo, porque finalmente el riesgo de la conflagración nuclear pues está presente. Sí. Pero es una pregunta. Es una pregunta que queda ahí en el aire, Fausto. Mira, las sanciones, si vemos Cuba, Venezuela, pues no necesariamente concluye con un objetivo que es pues destituir al presidente o al dictador en turno. Al contrario, ¿no? Al contrario. Reafirman incluso. Nicolás Maduro está feliz, inclusive, pues ya hay acercamientos de Estados Unidos con Venezuela después de este conflicto. Ya no vota Venezuela en la ONU. No, porque no paga. No paga sus mensualidades. Sí. Ya no vota, sí. Sí, precisamente. Y ya Maduro está calladito en el tema. Está callado. Rusia. Sí, claro. Porque sabe que de alguna manera tener el apoyo de Estados Unidos en América pues es mucho más importante que tenerlo desde Rusia, del presidente Putin, ¿no? Pero cuando dices qué más se puede hacer, vemos el Consejo de Seguridad, que es vinculante con los estados, con los países, pero mientras existe el veto de los 5 grandes, pues evidentemente está colapsado, está trabado. No sirve como está. No sirve. No ha servido. No ha servido como está. Por eso Francia y México decidieron mejor llevar esta resolución que fue votada hoy a la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Y sirve de algo? Porque no tiene vinculación. Lo que sí sirve es un mensaje muy claro de que hay la mayoría de los países están a favor de esa resolución, que es una resolución humanitaria que condena nuevamente la invasión a Rusia. Es que así nos la vamos a aventar, ¿no? De condena en condena, cada semana o cada mes o cada 2 meses, pero no cambia, en realidad no cambia la realidad. Y son justamente estas crisis las que hacen que salgan nuevas instituciones. Después de la Primera Guerra Mundial sale la Liga de Naciones, después de la Segunda, la ONU. Ahora, después de este conflicto, no sabemos qué va a pasar porque no está teniendo efecto lo que se dice en esa organización. A veces parece más un club de debate que algo que realmente pueda hacerle frente a este conflicto. Sobre todo cuando estamos teniendo un realineamiento geopolítico a nivel mundial tan fuerte. Hoy, por ejemplo, va Biden a Europa, manda este mensaje de Europa y Estados Unidos unido. Entonces, también en la Asamblea General abren otro frente a Rusia, Oceanía con Australia le abre otra frente con nuevas sanciones, pero del otro lado, en Asia y el Medio Oriente, todavía es un territorio amigable para Rusia. Japón y Rusia ya rompieron, ya se separó Rusia de los tratados de paz por estas islas que están en disputa, las Islas Kuriles. Esto nos habla de las tensiones que pueden aumentar en el Asia-Pacífico y de que también Rusia está preservando su área de influencia natural en el Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos de alguna manera soportan a Siria y Siria asegura su presencia. Entonces se está moviendo el mundo mientras hablamos y vienen cambios fuertes. También hoy Corea del Norte aprovechó para probar misiles intercontinentales y lo hizo hace un mes, al inicio de este conflicto. No creo que sea un hecho aislado, yo creo que es un mensaje para Estados Unidos del mundo que viene en donde la integridad territorial ya no está garantizada. Se agotaron esos mecanismos, esos vías, esos canales para tratar de frenar estos conflictos o evitar que estos conflictos ocurran, porque esto estuvo largamente anunciado. Vaya, cualquiera que haya seguido las declaraciones de Putin o las propias declaraciones de Biden sabía que la invasión a Ucrania era inminente, no quizá en las proporciones que estamos viendo hoy, pero se iban a meter al país vecino y no pasó nada, nadie pudo contener esto, nadie pudo detenerlo. Bueno, el orden mundial estaba sustentado justamente en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y se crearon entonces los 2 bloques que sabemos, el bloque occidental y el bloque comunista. Y por otro lado estaba China, que no tenía ni siquiera presencia, alguna presencia en las Naciones Unidas o incluso alguna presencia real porque era un país extremadamente débil. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es la emergencia de China como una gran potencia,
como la verdadera gran potencia que le está disputando a Estados Unidos la hegemonía mundial, porque no es Rusia, y al mismo tiempo vemos la irrupción de Rusia con una voluntad de ser una potencia en Europa y en el mundo. Por ahí, en el inicio de la invasión, apareció un artículo donde se decía que había un nuevo orden, y en este nuevo orden Estados Unidos perdería importancia, se desvincularía Estados Unidos de Europa, y entonces Rusia asumiría, después de esta invasión y de esta guerra relámpago, su verdadero papel como potencia. Esto no ocurrió y está por ver qué va a ocurrir. Lo que sí es claro es que este mundo ordenado, que tenía bloques y que había una guerra fría pero estable, y esto, bueno, estaba más o menos organizado en la ONU, pues ha prácticamente desaparecido. O sea, después de esta guerra, Rusia no va a ser un interlocutor confiable para Occidente. Está el papel que está jugando China, que es entre que sí y entre que no. Y va a haber un nuevo orden donde todo el proceso de globalización que conocemos probablemente vaya a ser interrumpido. Esto de las cadenas de producción, por ejemplo, va a tener que reformularse, porque al final de cuentas todo el proceso de globalización en esta nueva estructura de bloques y de poderes va a tener que ser, va a ser reformulada naturalmente, porque es la nueva correlación de fuerzas, ¿no? Sí, pues mira, a ver, yo creo que lo que vimos hoy en Naciones Unidas llama mucho la atención, porque es abrumadoramente a favor de esta condena, pero no perdamos de vista que los países más poblados como China e India pues están de alguna forma distantes, ¿no? Se abstuvieron, ¿no? Se abstienen, y entonces, en términos demográficos, prácticamente hay una tercera o 2/3 partes de la población que están más neutrales o se abstienen de estas posturas, y eso habla precisamente de una geopolítica que está en tránsito, está cambiando. Yo no veo que haya lo que comentas de que besos y amor entre Biden y Europa. Creo que hay muchas diferencias. Lo ha mostrado Josep Borrell en el último mes. Decía, no es lo mismo estar en la Casa Blanca que estar en Berlín, con las interacciones económicas que tiene Alemania con Rusia. Y sí es necesario, ¿no?, que tome ya un rumbo independiente. Lo vieron en el Parlamento alemán cuando llega Donald Trump y tiene una mala relación con Angela Merkel. Se preocuparon mucho por el armamento nuclear, ¿no? Y eso les llamó mucha atención, que ya no podían estar debajo del paraguas ni de Francia ni de Estados Unidos. Y entonces había una discusión dentro del Parlamento alemán para ver qué iba a pasar con su seguridad. Entonces, pues sí, vienen realineamientos. América Latina también preocupa, porque estamos, pues parece ser que muy lejos, pero no tan lejos. Nos pega evidentemente la economía, nos pegan muchos factores políticos, cómo está socavándose la democracia, ¿no? Que también es una batalla cultural, ¿no? Y es una batalla cultural de Putin, porque 2004, 2005 estaba a favor de que Ucrania entrara a la Unión Europea, 2007, 2002 inclusive estuvo a favor de que la OTAN volara por Rusia para atacar a los terroristas afganos después del 11 de septiembre. Cuando viene el fraude electoral en Rusia, 2011, ya varía su discurso, y ahora ya trae un discurso mucho más cultural, ¿no? Sí. Es decir, es una guerra de Eurasia frente a Europa, en donde quiere fisurar la Unión Europea. Ese es uno de los objetivos fundamentales. Oigan, ¿qué tan clara creen que tenemos la película de este lado con respecto a lo que ocurre? Porque si algo ha dicho el gobierno de Rusia, lo decía incluso ayer en la Cámara de Diputados el embajador del gobierno de Putin en nuestro país, decía, estamos en medio de una guerra de propaganda, una guerra de mentiras, una guerra mediática. ¿Qué tan clara tenemos la película nosotros? Mira, yo sí creo que todavía no se alcanza a ver qué fue lo que jaló el gatillo realmente. O sea, todo pasó tan rápido que aún no está claro. Sí creo que hay dos líneas discursivas. De un lado, oímos que Rusia va a hacer labores de paz cuando inicie una guerra, y del otro lado se habla de una guerra que Rusia está llevando a cabo en Ucrania. Es como esta visión del bien y del mal, sí, que incluso ayer estaba viendo cómo se estaba llevando a cabo el funeral de un soldado ruso de 21 años que se llamaba Kirill Ulayev, y ahí el sacerdote estaba diciendo, esto es culpa del demonio y el demonio es Estados Unidos. Eso obviamente que estamos en una visión binaria. Hay dos caras de la misma manera. Es muy difícil saber qué realmente está pasando, porque estamos muy lejos. Solamente las personas que están en el terreno saben qué está pasando. Gracias a los tres, Fausto, Stephanie, muchas gracias. Gracias, Jaime. Hasta mañana. Buenas noches, pásenla bien.